Estamos en una emisión más del programa Teatro Crítico desde Hispanoamérica y hoy en un encuentro muy especial, muy significativo para nosotros, porque nos acompaña la doctora, la maestra, doña Patricia Galeana. Maestra, le agradecemos infinitamente su generosidad. No, al contrario, Axel, muy contenta de estar con usted y con todo el público que lo sigue. El tema que abordaremos hoy en este encuentro tan significativo, tan especial, porque la maestra Galeana representa, y lo decimos así, y no por protocolo, una de las grandes figuras de la Academia Mexicana, dicho en término genérico, la Academia Mexicana. Una figura cuya obra resulta fundamental para entender la historia mexicana, muy especialmente el siglo XIX y la época dura, brava y complicada del presidente Juárez. Como es de rigor y dada la trascendencia de la figura de la maestra, vamos a leer rápidamente, a resaltar parte de su obra, de su curso académico. La maestra es historiadora, licenciada, maestra y doctora por nuestra Universidad Nacional, investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra misma universidad, catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras, miembro correspondiente de la Academia de Historia del Ecuador, lo que resalta nuestros lazos latinoamericanos, hispanoamericanos, de la unidad continental de nuestra América. Ha presidido el Comité de Historia Cultural de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Es la presidenta y fundadora de la Asociación de Especialistas sobre la Reforma, la Intervención Francesa y el Segundo Imperio. La maestra ha escrito más de 15 libros, 104 capítulos, coordinado 326 obras, prologado 70 sobre historia política y diplomacia. Entre sus obras resaltan México, Monarquía o República, Benito Juárez, el indio zapoteca que reformó México, el Tratado Mangley-Ocampo, la comunicación interoceánica, el libre comercio, la correspondencia entre Benito Juárez y doña Margarita Maza, el pensamiento laico de Benito Juárez, Juárez en la historia de México, Juárez jurista y presencia internacional de Juárez. Y entre ellos esta biografía extraordinaria de la maestra sobre Benito Juárez, el hombre y el símbolo, que nos parece a nosotros una de las grandes biografías de Juárez, porque la maestra logra incorporar para interpretar la historia mexicana el contexto internacional, y no de manera yuxtapuesta, sino viendo el enlazamiento de los fenómenos históricos que en esa época de expansión de los imperios en Europa y de expansión de los Estados Unidos, México quedó sobre esos dos fuegos. Entre estas obras, la maestra ha coordinado esta secularización del Estado y la sociedad. Son muchas, aquí las mostramos, es una de ellas. La maestra también fue directora de nuestro Instituto Nacional de Investigaciones Históricas de las Revoluciones en México, y durante su dirección se hicieron grandes cosas, se formaron grandes obras, se hicieron grandes conferencias, grandes ciclos de conferencias, por ejemplo, y bueno, la maestra presenta aquí los escritos políticos de don Melchor Ocampo. Ella es la que lo presenta, impulsada por ella. Y desde luego tenemos que resaltar, ¿no?, Juárez, la historia de México, y para cerrar y no cansar y aburrir a la maestra y comenzar esta obra definitiva sobre este tema, el Tratado Mangley-Ocampo, la comunicación interoceánica y el libre comercio, que será uno de los temas que abordaremos el día de hoy, que es una obra definitiva al caso. Cuando hablemos del Tratado Mangley-Ocampo en el desarrollo de esta entrevista, ahondaremos en ello. Bueno, dicho esto, pues el tema que concretamente abordaremos será el paso interoceánico por el istmo de Tehuantepec, porque no solo es el canal de Panamá, como se piensa, larga es la historia en que los Estados Unidos, fundamentalmente Inglaterra también, intentaron buscar un paso interoceánico a través del istmo de Tehuantepec. Yo me callo, maestra, no sé si usted nos quisiera decir algo, y yo comienzo ya con la primera pregunta.
Pues bueno, primero que me da una gran alegría ver que pues las nuevas generaciones talentosas como usted No, maestra. estén difundiendo la historia que nos constituye. Y bueno, pues el tema del paso interoceánico sigue siendo un tema hasta la actualidad. Bueno, ahora que el señor Trump quiere retomar, hacer otra vez suyo, bueno, de Estados Unidos, el canal de Panamá, pues se cobra nueva actualidad el tema y pues hay que recordar que el canal panameño no se da abasto para el gran tráfico comercial que hay. Y esto es lo que pues lleva a que se piense otra vez en la conveniencia de que haya un paso, una ruta entre los océanos a través de Tehuantepec. Así es que, pues, es un tema que sigue siendo actual. Muy bien, maestra. Pues vamos a comenzar. Realmente aquí simplemente como una mera glosa para escucharlo a usted, que es lo que nos interesa el día de hoy. Eh, el aspecto de la geografía política, ¿no? Qué importante es el aspecto geográfico. Entonces, en su obra, ¿no? El Tratado de Malay Ocampo, usted conjuga, ¿no? El aspecto de la geografía política, que en la guerra y en el comercio resulta fundamental la perspectiva geográfica, la cuestión diplomática y un estudio minucioso, ¿no? De los fenómenos históricos a partir de la documentación. Entonces, maestra, para entrar de lleno, en las partes, llamemos preambulares al Tratado Malay Ocampo, usted nos comenta que desde la época de la llegada de la monarquía hispánica a América se comienza a buscar un paso interoceánico y se evalúan varias posibilidades. Maestra, ¿qué nos podría decir al respecto? Bueno, sí, desde luego, hay que resaltar, y por ahí se ha dicho que geografía es destino, que tenemos una posición geoestratégica privilegiada. Precisamente como usted muy bien señala, desde que llega los europeos, los españoles concretamente, al territorio que hoy es México, pues Carlos V de Alemania, primero de España, manda a Cortés a explorar dónde está la comunicación interoceánica, porque se pensaba que podía haber alguna entrada de mar que permitiera esa comunicación. Cortés es cuando va a las Cibueras, recordarán, y pues informa que no hay tal, que no hay comunicación entre los dos océanos. Pues Carlos V no confía en lo que le dice Cortés y manda a él directamente otra misión de exploración para verificar esto. Esto habla de la importancia, bueno, que se tenía, porque quien tuviera esa comunicación, bueno, pues iba a ser el dueño del comercio del mundo, como después escribirá el científico alemán Alejandro de Humboldt. Entonces, hay una infinidad de proyectos para hacer ese paso. Cuando pues están monarcas como Carlos V y después en el siglo XVIII Carlos III. En el ínterin, Felipe II no va a alentar estos proyectos, pues con esta idea religiosa de que lo que Dios ha unido no lo debe separar el hombre. Pero Carlos III sí lo hace. Y como ya había yo mencionado, Alejandro de Humboldt hace un estudio minucioso de todo el continente, buscando 9 diferentes puntos y encuentra que los 3 más factibles son Panamá, Nicaragua y Tehuantepec.
pero señala que en Panamá, y fíjense que esto es admirable de Humboldt, porque habiendo hecho estos estudios al inicio del siglo XIX, él dice que Panamá no es conveniente porque va a faltar agua. O sea, decir esto a principios del siglo XIX y ha faltado agua. Ya sabemos que varias veces se han tenido que hacer obras porque, y esto también lo escribe Humboldt, se tenía que hacer un sistema de esclusas por el desnivel entre los océanos. Entonces, y que para esas esclusas obviamente se necesitaba agua y que no había suficiente agua y pues esto complicaba además más las cosas por ese desnivel que había entre los dos océanos en Panamá. Respecto a Nicaragua, dice que está erizado de volcanes y lo desecha por esta razón. En cambio, encuentra que Tehuantepec es el lugar ideal porque es el más septentrional y los países más desarrollados económicamente y que por lo tanto requerían de este paso para su comercio, pues estaban al norte. Y además de ser el más septentrional, no hay desnivel entre los océanos a la altura de Tehuantepec. Por lo tanto, concluye que este es el mejor lugar y esto, bueno, pues inclusive va a ser del conocimiento también de nuestros vecinos del norte, ¿verdad? Y pues va a empezar una presión sobre México para que se haga ese paso interoceánico. Muy bien, maestra. Entonces, simplemente para recopilar, vemos que estas cuestiones geográficas y esta cuestión del comercio es de larga data. Fíjese usted lo que ahora nos comenta, ¿no? Desde el mismo momento en que el Imperio Español se empieza a constituir en América para buscar esa ruta comercial. Maestra, una pregunta, acaso un poco más general, pero que me parece es un aspecto que subyace a todo lo que estamos comentando y glosando. ¿Cuál sería ese lugar que cuando los países se convierten en potencias o logran constituirse en imperios, esa lucha por el comercio? ¿Cuál sería la relación, los vínculos, maestra, que usted identificaría cuando un país está en vías o logra conseguir de constituirse en una potencia o un imperio y su búsqueda por controlar las rutas comerciales, maestra? En perspectiva histórica, ¿qué nos diría? ¿Por vía militar o por vía diplomática? ¿No? ¿Qué nos diría, maestra? Bueno, pues es el caso específicamente de Estados Unidos. Hay que recordar que cuando se independizan las 13 colonias inglesas, con el apoyo inclusive de España para debilitar a su rival, el Imperio Británico, lo cual, como se ha mencionado ya, y me parece que es muy importante la visión del conde de Aranda, este ministro de Carlos III, que dice que esa república pigmea se va a convertir en una potencia que puede amenazar a las posesiones españolas en América. Pero no solamente, bueno, el conde de Aranda lo ve desde finales del siglo XVIII, pero también lo va a ver Maurice de Talleyrand, este canciller francés que lo mismo estuvo con Napoleón I, que después con la restauración de la monarquía, él dijo que Francia tenía que intervenir en América porque si no, Estados Unidos se iba a adueñar de todo el continente y le iba a quitar la hegemonía mundial a Francia. Entonces hubo voces y cuando, repito, se independiza Estados Unidos, los ingleses les presentan una propuesta para hacer un tratado de libre comercio, justamente.
Y entonces quien hace el estudio es Alexander Hamilton, y Alexander Hamilton concluye que no se debe hacer un tratado comercial con Inglaterra, porque entonces los ingleses se van a adueñar de la economía de Estados Unidos, porque pues obviamente la economía inglesa era muy fuerte, estaban pues ya industrializados, haciendo pues todos sus textiles que iban a vender al mundo, ¿verdad? Y Estados Unidos se acababa de independizar y apenas estaba organizando su economía y por lo tanto no podía competir en términos de igualdad con Inglaterra, con su antigua metrópoli. Entonces, pues de ahí nace el origen de la política proteccionista de Estados Unidos, que sigue hasta el tiempo presente, que está cobrando una nueva fuerza con el señor Trump en la presidencia de Estados Unidos. Es tremendo y fundamental lo que usted nos dice, maestra, porque de pronto hay a gente, ¿verdad? Eso les pasa por no estudiar historia, que les parece inconcebible que en esta reorientación del imperio norteamericano se haya abandonado, ¿no?, paradigmas de la globalización en términos comerciales, Organización Mundial del Comercio, y bueno, hay aranceles, hay una política de administración del comercio exterior, ¿no?, que inicia con el mismo Alexander Hamilton, ¿no? El discurso sobre las manufacturas, ¿no? Que es, Así el es. país se va a industrializar, ¿no? Se va a industrializar a base del desarrollo de la industria nacional y bloqueando la entrada de las manufacturas principalmente extranjeras, ¿no? Inglesas en el fondo, ¿no? Entonces, Así es. esto se olvida, y que en el fondo yo creo que es la tradición Hamilton, ¿no?, que era del Partido Federalista, lo que claro, en el contexto norteamericano, federalismo es que el gobierno federal tenga más fuerza sobre los estados, ¿no?, en el sentido de Hamilton, ¿no?, más bien como el Partido Nacional, y que es la tradición profunda en el fondo del Partido Republicano en el siglo XIX, ¿no?, el Así es. proteccionismo, el control comercial y la lucha por la expansión territorial, ¿no? Y hay que recordar que fue Lucas Alamán a quien tiene usted ahí detrás, Al lado de Juárez también. al lado de Juárez. Es muy interesante las dos imágenes. El líder de, el partido, porque así se llegó a mencionar que había el Partido Conservador versus el Partido del Progreso que quería fundar José María Luis Mora, pues él fue el que empezó a cuestionar la relación con Estados Unidos, porque los primeros liberales, entiéndase la primera generación de liberales encabezada por Miguel Hidalgo, porque él participaba ya de las ideas liberales al intercambiar ejemplares de la enciclopedia francesa, nada menos que con Abadi Queipo, quien después lo excomulgó y que quedaron ahí en los bandos opuestos, Abadi Queipo con la corona española e Hidalgo encabezando la guerra insurgente. Y desde entonces, y esto es común a todos los países de la América hispana, buscó vínculos con Estados Unidos. Cuando establece el primer gobierno insurgente en Guadalajara, que nombra a dos ministros, uno del despacho y otro de Gracia y Justicia, nombra también a un ministro plenipotenciario, que es Pascasio Ortiz de Letona, para que vaya a entablar relaciones con Estados Unidos, porque ven al vecino del norte como el hermano mayor, como el primero que se independizó en el continente americano. Hay que recordar que Haití lo hizo antes, pero bueno, en el continente, pues no hizo antes, lo hizo en el mundo caribeño y latinoamericano fue el primero, pero en todo el continente, bueno, pues evidentemente fue Estados Unidos, y
resulta que se le veía, repito, como el hermano mayor que iba a apoyar a las otras naciones americanas en la búsqueda de su independencia. Entonces, Hidalgo, después Morelos, el propio Congreso de Chilpancingo envía representantes para buscar esta alianza con Estados Unidos. Y el que va a cuestionar esta posición va a ser Lucas Alamán, que va a decir es un error, Estados Unidos no es el aliado natural, como se esperaría, sino es el enemigo natural. Y claro, él representa esta visión conservadora, contraria a pues, una mayoría protestante, que eran los que pues, componían a la Unión de Estados Unidos, y considera que el aliado natural se debe buscar en Europa y no en Estados Unidos. Y justo a él, que va a ser varias veces ministro de Relaciones, le va a tocar firmar un tratado con Estados Unidos en 1831 en el que se plantea la necesidad de hacer tránsitos comerciales custodiados militarmente para su seguridad. Ya desde ahí se hablaba de 2 pasos de la frontera uno se pensaba que después se va a poner en el Tratado McLean Ocampo, el de Nogales, pues a Mazatlán, a que saliera, o a Guaymas, y el de Matamoros a Mazatlán. Esto se planteó desde 1831. Entonces ya estaba pues el vecino del norte queriendo expandirse y teniendo estas rutas comerciales. Eso pues justo, maestra, nos permite ir avanzando. Entonces vamos en síntesis para seguir escuchándola a usted. Vemos que hay una plena ligazón entre el expansionismo de las potencias, el desarrollo de los imperios y la búsqueda por controlar las rutas comerciales, ¿no? Entonces, esto es tremendo. Y vemos que desde el mismo momento del Imperio Español, maestra, si usted nos los permite, simplemente para ilustrar a nuestro público, proyectar un mapa de cómo es la zona de Tehuantepec, que eso siempre ayuda mucho, maestra. Claro. Lo ponemos ahora. Eso es. Parece que aparece ya en pantalla. Sí, ahí está. Entonces, bueno, justo para retomar lo que nos informaba la maestra, que está tremendamente olvidado, que en la época ya del Imperio Español, tanto Carlos I como Felipe II buscan y se plantean este cambio, este paso interoceánico, ¿no? Aquí vemos todas las rutas comerciales del Imperio Español y aquí precisamente los flujos de esas rutas comerciales, que es muy importante, porque parece que cuando se habla del Pacífico, ¿no? La Alianza del Pacífico, pues solamente es en la época de Estados Unidos, solamente la época del comercio, parece que solamente es de la época de la globalización, entendida de los 90 para acá, y vemos aquí las grandes rutas y tránsitos comerciales que en plena época del Imperio Español ya se van desarrollando, porque claro, y que se olvida también que el Imperio Español llegó a Asia y Oceanía, ¿no? La parte de las Filipinas fue fundamental, y justo qué interesante, maestra, porque si bien no se ocupaba Tehuantepec, pero la ruta, ¿no? De Filipinas, con la nao de China y el galeón de Manila, ¿no? De Filipinas por Acapulco y luego a Veracruz. Es interesantísimo también esa ruta comercial, ¿no? No, maestras, si bien no es por Tehuantepec, pero ese Acapulco, Veracruz, España, es interesantísimo. Yo me detengo, maestra, no sé cómo Sí, vea usted esto. bueno, precisamente Humboldt hace todo un estudio de lo que costaba llevar un producto por tierra hasta Veracruz.
y cómo esto se vendría a abaratar y sería pues mucho más provechoso, daría más ganancias si había un paso más rápido a través del océano. Entonces, todo esto se planteó desde principios del siglo XIX. Y bueno, desde luego esta conexión de la NAO de China, pues es fundamental. Desde entonces hay que recordar que llegaron una serie de influencias que tenemos de la cultura china. El papel picado es de origen chino, la pólvora es de origen chino, la pelea de gallos es de origen Hombre. chino y desde luego el opio. ¿Verdad? Que desde entonces se cultiva en toda la costa del Pacífico. Se empieza a cultivar y claro, crece la demanda en las guerras mundiales. Y bueno, pues ahora tenemos el problema que tenemos con el narcotráfico. Mire, de aquellos polvos, estos lodos. Así es. Muchísimas gracias, maestra. Bueno, pues visto esto, nos recuerda, ¿no? Porque también es interesante cómo, ¿no? La historiografía mexicana, ¿no? Que es, perdón que lo diga, pero me parece de las mejores en América. eh, para la parte del Pacífico, ¿no? Que se habla ya del Pacífico hispanoamericano en la época del Imperio Español, porque parece que se olvida esta parte y es importantísima, ¿no? Al analizar la constitución de los imperios, las rutas comerciales y estos temas de Tehuantepec. Claro, y por eso la gran competencia, ¿verdad? Del Imperio Español y el Imperio Británico. La pugna en el Caribe, ¿no? Esa actitud pirata de los ingleses, eso es tremendo. Bueno, maestra, pues con lo de el punto que salía en Lucas Alamán avanzando, pues entonces encontramos varios momentos, ¿no? Por una parte, esos planteamientos en la época de la monarquía hispánica, una vez en el proceso dado ya el proceso de formación del Estado mexicano propiamente dicho, separado de la monarquía española, pues podemos identificar como varios momentos en que el tema de Tehuantepec se nos aparece en la historia mexicana, ¿no? Y me atrevía digamos así, a sistematizar, ¿no? Esos, en función de su obra, realmente en función de su obra, en función de su obra, el Tratado de Manlio Campo, en varios momentos, y usted ya nos contestaba, maestra, en el fondo, digamos, el primer momento en que los Estados Unidos, muy especialmente, se plantean tomar un paso por el istmo de Tehuantepec para el comercio hacia Asia. De suerte que la pregunta muy directa era que si ya había habido planteamientos en la época de Joel R. Poinsett y de Lucas Alamán sobre Tehuantepec. Y usted nos decía que sí, maestra. Bueno, sí había, pero obviamente no se concretó nada. Había el planteamiento de rutas comerciales. Es muy interesante recordar las instrucciones de Poinsett. Poinsett traía la orden de promover lo que llamaríamos ahora el American Way of Life y bueno, la democracia al estilo Estados Unidos y comprar territorio. Esto es muy importante. Les interesó comprar territorio desde el reconocimiento de nuestra independencia porque consideraban que había pues mucho territorio, poca población y ellos estaban recibiendo constantemente migrantes europeos. Entonces, lo primero es comprar territorio y tener rutas comerciales con protección para los productos que se transitaran por estas vías. Sin embargo, bueno, pues sabemos que el proceso de construcción del Estado mexicano fue muy difícil porque después de 11 años de guerra hubo 15 años de amenaza de reconquista hasta que muere Fernando VII. Bueno, y además se consuma un intento de reconquista, como recordarán, se quedan los españoles en San Juan de Ulúa, son desalojados hasta 1825 y después viene un intento de reconquista encabezado por Barradas en 29 que fracasa
y va a ser hasta que muere Fernando VII que se empieza a negociar la paz. Esto hizo que se entronizaran el militarismo en el país y dificultó la consolidación del Estado mexicano. Además de una serie de problemas como la que planteó, bueno, primero no nos vamos a meter en eso porque ya me voy a extender mucho, que si el proyecto de una monarquía o una república, que si la república federal o la república central. Y en todo este escenario tan, pues, de inestabilidad política, los que eran el desideratum de poder eran por una parte los militares y por otra la iglesia. Entonces, en ese escenario, pues las potencias quisieron ocupar el lugar que dejaba la antigua metrópoli. Entonces, ¿a qué le interesó a Inglaterra? Adueñarse del comercio, de los productos, ¿verdad? Y además hacernos unos empréstitos con unos réditos altísimos. A Estados Unidos comprar el territorio y pues a Francia después intervenir y detener a Estados Unidos poniéndole un dique precisamente en México. Bien, por favor, maestra, iba a comentar. No, y entonces en este escenario, bueno, pues desde luego el que se siga necesitando una ruta comercial, pues va a ser un punto central también en las relaciones que tenga México con el mundo. Y aquí hay que reconocer que Antonio López de Santana vio, y así lo dijo cuando le da la concesión a su compadre José de Garay, que el solo hecho de hacer un paso interoceánico en Tehuantepec engrandecería al país. O sea, esta sería el desideratum para lograr el desarrollo económico. ¿Pero qué pasó? Pues que de Garay no tuvo los recursos, con esta inestabilidad política no consiguió los créditos para hacer la obra y finalmente pasó la concesión a los ingleses. Y eso es lo que salva a Tehuantepec de no quedar incluido en el Tratado Guadalupe Hidalgo, cuando el gobierno, diferentes gobiernos estadounidenses, después de reiteradas ofertas de compra de territorio con diversos representantes, diversos embajadores de Poinsett en adelante, pues entonces deciden invadir y tomar ese territorio. Eso es, maestra. Pues mire, como usted amplió esa exposición, realmente vamos avanzando muy bien, de suerte que, pues, los planteamientos, ¿no? Bueno, hay ya estas intentos y las instrucciones de Poinsett en la época de Alamán, ¿no? Por el territorio, por esta fuerte intervención que en la política interna tendrá este ministro norteamericano, y justo me parece, ese es un primer momento, y el segundo momento, el que usted hace ahora referencia, maestra, donde vuelve a caer el tema de Tehuantepec, que son las concesiones realizadas en la época de Santana a José Garay, me parece, ¿no? Que entonces usted resaltaría también ese momento. Sí, es un momento importante. Eso habla de que había conciencia Sí. de la necesidad de ese tránsito comercial, pero, repito, la inestabilidad política, la bancarrota económica en la que nació México, no se va a lograr el primer superávit sino hasta la dictadura de Porfirio Díaz, ¿verdad? Entonces, esto pues hace que pase la concesión a manos británicas y que cuando invada Estados Unidos a nuestro país en 1846, y hay que recordar que estuvo
ondeando en Palacio Nacional la bandera de las barras y de las estrellas 9 meses. Y después de 10 de ocupación, se firma el tratado y no queda Tehuantepec porque los ingleses en ese momento le dicen a McIntosh, que era además su representante, su cónsul, que no traspase a los estadounidenses la concesión que tenía de Garay, porque todavía estaban contemplando la posibilidad de hacer ese paso. Y hay que decir que en 1850 firmaron un convenio con Estados Unidos, el convenio que los comprometía a los dos a compartir cualquier paso, es Clayton-Bulwer el tratado, cualquier paso que se hiciera, ya fuera por Tehuantepec, por Nicaragua o por Panamá. ¿Qué cosa? Pero Estados Unidos, con pues una diplomacia muy hábil, logra sacar a Tehuantepec del acuerdo. Y entonces las presiones sobre el gobierno de México serán mayores. Y es cuando viene pues este otro tratado que tenemos, espero que nuestro público no se canse con tantos acuerdos. Pero resiste nuestra audiencia, maestra. El Tratado de la Mesilla, porque Estados Unidos no quedó satisfecho en 1848 con el Tratado de Paz después de la invasión y conquista territorial. Se firma el tratado, pero no se quedan con la península de Baja California ni con el paso de Tehuantepec. Esto unido a que querían hacer el ferrocarril transcontinental y se topaban con las rocallosas y tenían que bajar al territorio mexicano para poder comunicar al este con el oeste que le habían quitado a México. Pues entonces presionan al gobierno mexicano para que se modifique el tratado que se supone que ya era el definitivo de límites, que fue el de 48. Y es cuando, después de un año de negociación, estas son negociaciones muy importantes, porque Manuel Díez de Bonilla hizo lo mejor que pudo. Yo he tenido en mis manos los documentos originales que están en el Archivo Histórico Genaro Estrada. Estados Unidos quería bajar el límite de la frontera a la mitad de Chihuahua. Imagínense ustedes lo que era. Claro, era muy difícil negociar con Estados Unidos después de haber perdido la guerra que antes. Incluso hubo movilización de tropas a la frontera. Entonces, ante esto, Bonilla, ¿qué hizo? Pues dio lo menos, el Valle de la Mesilla, para que pudiera pasar su ferrocarril, que afectaba unos kilómetros cuadrados de Chihuahua y de Sonora, y en el artículo 8º dio también el paso por Tehuantepec. En el Tratado de la Mesilla. En el Tratado de la Mesilla, artículo 8º, se compromete el paso de ciudadanos y mercancías por el camino que se haga en Tehuantepec. Claro, se tenía que hacer el paso, porque si no había un camino, pues no podía ejercerse ese derecho, pero ya queda comprometido ahí, y se establece además que se hará un tratado específico para el paso de tropas. Este es el origen del tratado Maclean-Ocampo. Completamente, maestra. Pues gracias a esta amplitud histórica que usted hace, avanzamos muy bien en los temas. Y si usted me permite compartir un mapa más
y una imagen de las concesiones a Garay y a los británicos, simplemente para que vea el título a nuestra audiencia, maestra, si usted me lo permite, que es justo lo que ahora la maestra nos acaba de señalar. Miren, tenemos aquí, así que ya aparece en este repositorio digital, ¿no?, que se llama Memoria Política de México, que es un gran archivo digital. Bueno, esa concesión a la que la maestra nos hacía referencia, concesión a José de Garay para construir una vía de comunicación en el istmo de Tehuantepec. Justo Antonio López de Santana, general de división, tal, presidente provisional. Y justo lo que dice la maestra, en donde se toma esto, donde hay conciencia de la trascendencia del comercio internacional y de Tehuantepec, comienza así este decreto, ¿no?, que constante en el propósito de procurar el engrandecimiento de la nación y la felicidad de sus habitantes, teniendo presente las proposiciones que me han sido presentadas por don José de Garay, ¿no? Hace una serie de consideraciones adecuadas geográficas y añade aquí: si hasta ahora no se había fijado la atención en esta empresa, que ella sola decidirá el engrandecimiento de toda la República, ha sido quizás o porque no se había calculado la extensión de las consecuencias o porque no se conocía la posibilidad de la ejecución. Es decir, se ve la trascendencia, lo que la maestra nos decía, de estas cuestiones. Luego, más adelante, tenemos aquí lo que la maestra nos acaba de exponer, que en el contexto de la guerra de Estados Unidos contra México, una guerra de conquista territorial de las provincias del norte mexicano, Polk intenta ahí meter la cuestión de Tehuantepec, justo lo que nos dice la maestra. Entonces, vean la trascendencia, otra vez aparece Tehuantepec pidiéndolo por el imperialismo norteamericano, y aquí lo tenemos, ¿no? Abril 13 del 47, y bueno, nos quedamos acá. Entonces, maestra, pues ya tenemos esos antecedentes de en la época de Santana, luego los acuerdos con Inglaterra que se intentan también llevar a cabo, luego en el pleno acuerdo de la guerra contra Estados Unidos en los tratados de Guadalupe Hidalgo lo intenta meter Polk, y luego vuelve a aparecer nuevamente el tema en los años de 1850 más o menos, me parece, ¿verdad, maestra? Como otro momento de la lucha por Tehuantepec. Bueno, sí, en 1850 es cuando se firmó el Clayton-Bulwer. Después, en 53, es el Tratado de la Mesilla, donde ya queda comprometido Tehuantepec. Y después de eso, en 1857, México saca a Tehuantepec del Clayton-Bulwer. Y entonces, pues vuelve a la carga. ¿Por qué? Porque ya hay que recordar que el Tratado de la Mesilla fue un tratado aprobado por México. O sea, México vendió la Mesilla, se le dio la compensación económica y entonces en 57 pues viene un momento muy importante para México, que es la guerra civil, porque se da la primera constitución en la historia de nuestro país que no establece la intolerancia religiosa. Entonces la Iglesia Católica, que como había yo dicho era un factor determinante de poder, pues condena a la Constitución, excomulga a todos los que la juraran y estalla la guerra civil. O sea, todos los demás detalles son lo de menos. El meollo de la guerra es este. Entonces el país se divide durante una década en dos gobiernos. El gobierno conservador, que se va a quedar en la Ciudad de México y que va a pactar la intervención de Francia desde el inicio de 1859. Por favor, no se olviden de esto porque es muy importante. Porque pues la historiografía conservadora ha tergiversado estos hechos y ha hecho aparecer como si hubieran recurrido a la intervención francesa cuando ya se había perdido la guerra civil, y esto no es cierto porque están los documentos.
Está la carta de José María Gutiérrez de Estrada avisando que ya se ha reunido con Napoleón III gracias a la intermediación del príncipe de Metternich, que era en ese momento el representante de Austria. Pero no les quiero dar todos los detalles, pero tenemos todos los documentos. Y Napoleón les dice que va a esperar el momento adecuado para intervenir. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno constitucional, el gobierno de acuerdo a la Constitución de 57, que fue una constitución que se discutió un año, no es una constitución como la que hizo la Asamblea de Notables en 1843, o sea, que la hicieron en un 2x3 y con un grupo, como se dice, elegidos, designados por el partido político conservador, sino, pues, centralista, sino que fue una constitución con toda la legalidad y legitimidad del caso. Entonces, el gobierno constitucional está en Veracruz y tiene que luchar por su reconocimiento porque Estados Unidos y prácticamente todo el cuerpo diplomático reconoce como gobierno de facto al gobierno que está en la Ciudad de México. Y el gobierno constitucional que se encontraba en Veracruz, con un magnífico, un hombre brillantísimo, Melchor Ocampo, les hace ver a Estados Unidos que están equivocados, que están reconociendo a un gobierno que es absolutamente contrario a todas las ideas liberales que difunde Estados Unidos y que no deben de reconocer a un gobierno nada más porque está en la Ciudad de México y que ellos están mintiendo porque primero habían reconocido a Juan Álvarez cuando estaba en Cuernavaca, no estaba en la Ciudad de México. Pero entonces les convenía políticamente porque ya querían deshacer de Santa Ana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le dicen a Melchor Ocampo, bueno, muy bien, si tú eres el gobierno constitucional y quieres que te reconozcamos, lo primero que tienes que hacer es cumplir el artículo 8º del Tratado de la Mesilla y que se formalice el paso de tropas por Tehuantepec. Y este es el origen del Tratado Maclean-Ocampo, que para el propio Campo hacía las veces de una alianza militar, porque ya sabían que venían los franceses. Ojo. Sin embargo, este tratado es rechazado por el Senado estadounidense porque prevalece el proteccionismo. No era un tema entre el norte y el sur, como algunos colegas que nunca han ido a los archivos que están en Maryland, los archivos de Estados Unidos. Yo fui la primera mexicana, bueno, la primera historiadora, punto. Sí. Eso me lo dijo el director del archivo, los archivos de Estados Unidos, de NARA, que están en Maryland, los sacaron de Washington y están en Maryland, y ahí nadie había ido a ver los documentos de la discusión que se dio en el Senado por este tratado. Y pues la discusión se centró en que el gobierno estadounidense tenía la obligación de proteger a sus connacionales y estaban en contra de que hubieran metido el libre comercio, que fue una idea que tuvieron los mexicanos y que en ese momento también estuvo de acuerdo el negociador de Estados Unidos, Maclean, porque querían acabar con el contrabando, porque consideraban que esto era provechoso, y dejaron inclusive al Senado estadounidense que pusiera qué productos podrían entrar libres de aranceles, ahora que están de moda los aranceles, y cuáles no. Y la mayoría
de los senadores, no solo los del norte, los del sur, no solo los republicanos, sino los demócratas eran proteccionistas. Y entonces por eso se rechazó el tratado. Y más adelante, cuando ya se había recompuesto el Congreso, le plantearon a Juárez que se volviera a discutir, y ahí Juan Antonio de la Fuente tuvo una posición muy importante, y muy importante también, perdón, que espero no estarme extendiendo mucho. Maestra, por favor, adelante. Muy importante que Juárez consulta a sus ministros qué hacer. Y desde luego Ocampo le dice, bueno, los franceses de todas maneras ahí vienen. Entonces no han cambiado la situación, aunque ya hayamos ganado prácticamente la guerra civil, pero la guerra civil se va a continuar con las tropas francesas. Pero Juan Antonio de la Fuente se opone y dice, no, bueno, ya veremos qué hacemos, pero mejor no aceptamos que se vuelva a discutir el tratado. Juárez les dice a sus ministros, lo voy a pensar esta noche y mañana les doy mi respuesta. Y al día siguiente dice, ya no lo volvemos a presentar. Qué fuerte, maestra. Eso es muy que fuerte. Había el temor, en efecto, pues de que Estados Unidos pasara por Tehuantepec, y esta sombra ha pesado sobre todos los proyectos que se han hecho de entonces a la fecha, porque vean, fue el único proyecto del gobierno de López Obrador que me pareció positivo. No estuve de acuerdo con que se acabara con la selva en la zona maya para hacer un tren. También me parecía increíble. También me parecía increíble, pues, una refinería cuando tenemos que cambiar a otro tipo de energía que no sea contaminante. En fin, el aeropuerto tampoco me convenció, pero yo decía, pero lo que sí es muy importante es la ruta comercial en el Istmo de Tehuantepec, que lamentablemente pues es lo que todavía no está funcionando. Muy bien, maestra. Bueno, pues realmente hemos abarcado. ¿Estamos bien de tiempo, maestra? Sí, bien, no hay problema. Pues hemos abarcado, digamos, los distintos momentos en que esta lucha por el Istmo de Tehuantepec, en cuanto a su significación comercial, se ha parecido. Subrayo tanto esto porque en el caso de España, en nuestra audiencia tiene un gran interés, tiene esta vocación de la unidad hispanoamericana, ¿no? De ese sentido de unidad de nuestros pueblos. No se conoce mucho la historia mexicana, y esto pues me parece da a nuestra audiencia una cuestión de las raíces profundas, de la profundidad de la historia de México. Ya no las cuestiones superficiales, no los relatos generales, ¿no? O a veces casi como por deducción, como lo que usted decía, maestra, porque ¿cuál es el fundamento historiográfico, el fundamento documental para esa vieja tesis de que el Tratado Manley-Ocampo no se aprueba porque los senadores del norte verían eso como el incremento territorial de la parte sureña de Estados Unidos, ¿no? Y es una tesis que se ha dicho mucho, y bueno, y que usted nos dice no, porque si uno ve las votaciones, gracias a su obra, lo que vemos es, no, también los del sur votaron en contra. Así es, ¿no? Así es. Entonces, eran proteccionistas los del norte y los del sur. Y votaron en contra, y después, pues ya no se hizo este tratado, y entonces, pues buscarán, ¿verdad?, otros caminos. Ya vino, pues, el ferrocarril que va a ser Porfirio Díaz, que va a inaugurar, pues, en 1907, y que va a tener, pues, una gloria efímera, porque en 1910 viene la Revolución, y después en 1914 se inaugura Panamá.
¿qué es lo que hace Estados Unidos? Pues cuando no se hizo el paso interoceánico en Tehuantepec, pues promovieron la independencia de Panamá de Colombia y que se hiciera ahí el paso. Eso es fuertísimo y fundamental lo que nos acaba de decir, maestra, porque en continuación a la anotación que hacíamos hace un momento, es este interés, ¿no? Y la importancia de conocer la profundidad de la historia mexicana, ¿no? No las cuestiones o los relatos generales o deducciones por ahí, no. El reto del historiador, ¿no? De la historiadora es esa reconstrucción de los fenómenos históricos en función de una labor complicada, de esta reliquia, de estos relatos que tenemos, ¿no? Que son los archivos y las pruebas documentales, ¿no? Eso, maestra, Así es. por favor. Y bueno, pues sí, como les decía yo, fue efímero el éxito de este ferrocarril interoceánico que se hizo con Porfirio Díaz, y después, en los últimos años, bueno, yo quisiera nada más mencionar una cosa, Lo que usted con quiera. Cárdenas se suprimió el artículo 8º del Tratado de la Mesilla. O sea, hasta el gobierno de Cárdenas había el pues compromiso de que pasaran ciudadanos y mercancías por el paso que se hiciera por Tehuantepec. Pero bueno, finalmente pues no se hizo un paso interoceánico como el Canal de Panamá, sino un ferrocarril, pero va a haber después de Cárdenas, ya en la segunda mitad del siglo XX, al menos 7 proyectos diferentes. El último fue con China para hacer una comunicación entre los dos océanos, que ya no estamos hablando de hacer un canal. Esto pues ya no tiene sentido en nuestro tiempo, cuando hay ferrocarriles que van levitando, que bueno, los primeros que los hicieron, yo estuve en Japón en estos ferrocarriles, cuando los acababan de inaugurar, ¿verdad? Que no sé cuántos kilómetros recorre, son velocísimos, no tocan ni el piso, van ahí levitando y pueden transportar los contenedores de un océano a otro. Aquí el peligro, digamos, es nuevamente pues el tema que estamos ahorita como tema central en el combate al narcotráfico, que también es un problema que ya se estaba dando en Panamá, ¿eh? Sí, muy cierto. Bueno, maestra, pues para, digamos, condensar todo esto, si me permite mostrar cómo hemos hecho, ¿no? Una imagen de los documentos y un par de mapas. Bueno, pues para nuestra audiencia en general mexicana, pues todos ubicamos en general Tehuantepec, o al menos el eje Veracruz, Tehuantepec, pero desde otros países de Hispanoamérica o de la propia España, pues para que veamos esto, ¿no? Parece que ya aparece. Lo que mostrábamos, en fin. Eso es para hacer esas comparaciones con que ya Humboldt hacía y que la maestra ha subrayado. En esta parte visualizamos así la escala continental americana, en términos geográficos naturales, digámoslo así, continentales. Aquí vemos, esa es la zona de Panamá, esta es la zona del canal. Entonces, si la gente no ha visto, nuestra audiencia no ha visto un mapa, no crean que el canal de Panamá es en línea recta, ¿no? Así, vamos, tiene que pasar por esta geografía complicada al interior de Panamá, en donde pueden ver, bueno, pues hay estas estructuras ahí, de islotes y continentales, que también vuelven un laberinto, por ahí un poquillo, el pasar de los barcos. Entonces tenemos a esta altura Tehuantepec, por aquí Panamá, ¿no? Bueno, para que se visualice muy clarito, este es es un mapa muy sencillo. Esta es la zona, ¿no? Que conecta Veracruz y Oaxaca. Esa es la zona del país, ¿no? Justo en una parte estrecha del continente. Esa es la zona del canal, como pueden ver. Tiene que pasar
esta parte complicada de la ciudad de Colón, por aquí. Esos son los puntos que se han planteado, ¿no? En Tehuantepec, de Coatzacoalcos a Salina Cruz, esa es la zona del Istmo, como se suele conocer, y esto es lo que planteaba la maestra en el Tratado Marley Ocampo, ¿no? Que es, en esta pugna lo podemos ver, pues como un curso, obviamente plural, con sus ires y venires, pero como un curso principalmente de Estados Unidos, también es interesante, la maestra no me dejará mentir, como el propio territorio mexicano y la política mexicana se volvió en terreno de conflicto entre, sobre todo a principios del México independiente, los años 30 del siglo XIX, entre Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Entre Poinsett y el embajador inglés, ¿no? Ya se ve acá. Y esos son los pasos de tropas o comerciales que establecía el Tratado Marley Ocampo, que la maestra nos comentaba, de Nogales a Guaymas. Luego, esta parte de Tehuantepec, que iría de esta parte de la costa norteamericana, y de Mazatlán a esta zona de Tamaulipas, ¿no? Pues recientemente también, como la maestra nos recordaba ahora, que nos decía que ha habido distintos intentos por nuevamente incorporar Tehuantepec a los planes norteamericanos, pues que para recordar el plan Puebla-Panamá, ¿no? Que está hoy medio olvidado, pero que han sido estos intentos de Estados Unidos por tratar de tener una mayor influencia en esta zona. Y aquí vemos cómo abarca desde la zona, incluye Tehuantepec, Centroamérica, Panamá, y este es el límite de Colombia, ¿no? Y lo que nos decía la maestra es fundamental, le arrancan esa zona panameña a Colombia para tratar de hacer el canal. A saber si no es lo que le hubiera pasado a México y se inventan ahí una república a mitad de Veracruz y Oaxaca, maestra. Pues ese fue el temor, precisamente. Y bueno, para finalizar y dar una conclusión, no abusar de la generosidad de la maestra, pues simplemente mostrar ahora estos documentos a los que la maestra hace referencia. Parece que ya aparecen. Vean, desde el año 51, un nuevo tratado revisado sobre el tránsito del Istmo de Tehuantepec, en el año 51. Luego, en febrero, otra vez del año 51, con Mariano Arista presidente, una nueva situación ahí con la concesión a José de Garay, que había dicho la maestra. Luego, justo lo que nos dice la maestra, esos acuerdos de Conkling sobre el paso en Tehuantepec, vemos que es constante, ¿no? Luego, una obra interesantísima que encontramos aquí de Manuel Paino, que escribe La cuestión de Tehuantepec en el año 52. Parece que en uno de los acuerdos comerciales Paino estaba como empresario. Manuel Paino, el escritor liberal, eso es interesantísimo. Luego un contrato, toda esta documentación, un contrato de concesión a una compañía mixta en el año 53, ¿no? Con María Lombardini, ¿no? En el año 53, otra vez un convenio con los Estados Unidos sobre estos acuerdos. Nuevamente, vean, son años, vean todo el movimiento que hay sobre Tehuantepec, ¿no? Maestras, por favor, si usted quiere decir algo, adelante, adelante. No, bueno, y este tratado de 53 es el de la Mesilla. Claro. Y se le llamó Venta-Gadsden porque fue Gadsden el representante de Estados Unidos que lo negoció. Eso, aquí lo tenemos, claro, exactamente lo que nos dice la maestra. Y un documento interesantísimo que está en este repositorio digital, Memorias para servir a la historia de la comunicación interoceánica por el Istmo de Tehuantepec, escrito en noviembre del 53 por José F. Ramírez. Podemos ver el documento digitalizado, lo podemos agrandar, por el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Memorias, negociaciones y documentos para servir a la historia de las diferencias que han suscitado entre México y Estados Unidos los tenedores del antiguo privilegio concedido para la comunicación de los mares Atlántico y Pacífico por el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Por don José F. Ramírez, exministro de Relaciones. 1000 páginas. Sí. Es tremendo. Y bueno, en el año 59, en el contexto de la guerra civil que la maestra nos decía, lo del Istmo. Bueno. Cancelar. Parece que se quedó ahí un poco como congelada mi imagen, ¿verdad, maestra?
No lo veo ahorita. Ah, qué barbaridad. A ver, mire, en principio ya, a ver, le damos ahí. Eso lo editamos, maestra, ¿eh? No se preocupe. Ahí estoy. Ahora, ahí estamos, ¿no? No, todavía no. Yo por lo menos ya lo veo. Eso Ya es. está. Ahí Eso lo está. editamos, maestra, ¿eh? Para que no salga en la grabación. Bueno, Muy pues bien. si me permite, damos la conclusión para no cansar la maestra. Sí, pues lo que yo quisiera concluir es que es muy importante como historiadores, historiadoras, buscar hacer una investigación en las fuentes primarias, porque muchas veces si se queda uno con fuentes secundarias de lo que dijeron de tal o cual hecho, bueno, pues entonces está uno muchas veces pues repitiendo cosas falsas. Por ejemplo, se dijo, y este fue un argumento político de los conservadores monarquistas en contra de Juárez, que Juárez había entregado a México a Estados Unidos, así literalmente. Esta fue como ahora con la palabra de moda, la narrativa política de los conservadores monarquistas. ¿Por qué? Porque ellos tenían que justificar lo que, pues ellos sí lo hicieron, porque están también los documentos, que fue entregarle el país a Napoleón III. Y ahí en esta entrega, pues lo podemos constatar en el dictamen que se hace por la Asamblea de Notables, todos conservadores monarquistas, para decir que darían el trono de México a Maximiliano o, y así dice textualmente, a quien Napoleón III decidiera, en 1863. Entonces, pues estas cuestiones políticas se han repetido y pues nos han difundido errores. Por eso es importante pues ir a las fuentes y en este caso para mí me llevó 10 años porque tenía yo que ir nada más en las vacaciones porque pues yo estaba trabajando de tiempo completo, así es que solamente me podía ir a los archivos de Washington cuando no tenía clases y ahí puede uno darse cuenta, en primer lugar, entender la mentalidad estadounidense Eso con es. esta vocación proteccionista, que todo el mundo se abra al libre comercio, pero ellos siguen protegiendo a sus connacionales. Ah. Eso sería todo y creo que pues nos da luces el conocer el pensamiento estadounidense y la relación entre nuestros dos países para el momento actual que vivimos. Bien, pues hemos tenido ya, la maestra Patricia Galeana nos ha ofrecido un panorama excepcional y general, que eso es importantísimo, una perspectiva general de estos temas, porque no es otra escala de análisis, y queremos insistir en la importancia, en la trascendencia para el estudio de estas cuestiones, de la obra de la maestra, el Tratado Manley Ocampo, la comunicación interoceánica y el libre comercio. Bien hubiéramos podido dedicar el programa en exclusivo a analizar todos los temas, incluso las interpretaciones historiográficas, que son abundantísimas, sobre el Tratado Manley Ocampo, pero nos parecía que dada la situación del país, de la situación internacional, valía muchísimo contar con la maestra para tener una perspectiva geopolítica histórica o geohistórica de estos aspectos, ¿no? Y ver la trascendencia. Y eso se conoce poco, porque suena Panamá, 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 pero se desconoce en general lo que implicó Tehuantepec. Ya vean el curso constante en cierto momento con la monarquía hispánica, en otro contexto, en otras situaciones, en otro contexto económico internacional, y luego con el México independiente en el pleno declive del imperio español y que sobre las viejas provincias del imperio español y nuestras nuevas repúblicas hispanoamericanas se volvió en terreno de lucha para el imperialismo inglés y norteamericano, finalmente, ¿no? Argentina le irá muy feo con Inglaterra, por ejemplo, a nosotros nos tocaron los otros, sus hijos, ¿no? De suerte
que esta obra, yo quiero hacer énfasis, resulta fundamental porque el tema en sí del Tratado Maley Ocampo ha sido uno de las zonas de la historia mexicana más debatidas, más sobreideologizadas, más poco documentadas y sobreinterpretadas, que es lo peor que puede pasar en la historia, porque entonces es la interpretación del que dije, del que dijo. Y acaso como antecedente útil, ¿no? Es esta obra de Agustín Cuecánovas, que sí que incorpora elementos de la política internacional, pero por el momento, por la historiografía de la época, pues tiene otra escala. Y la maestra, por ejemplo, aquí incorpora una serie de documentación inédita en la historiografía mexicana, producto de irse a los archivos de los estadounidenses, que eso es fundamental. Pues la obra de la maestra resulta, son esas obras, y no lo digo de manera protocolar, porque nosotros no hacemos eso, no es nuestro estilo, y menos con la maestra presente, sino de esas obras que podemos considerar definitivas. ¿En qué sentido definitivas? Que forzosamente es punto de referencia para quien analice la cuestión. Ese es un criterio objetivo de considerar una obra definitiva o fundamental, que forzosamente se toma como punto de partida o como punto de referencia. ¿No? Uno podría pensar, a mí no me agrada mucho, maestra, la biografía de Justo Sierra por Juárez, por motivos historiográficos, ¿no? Luego don Justo, caray, bueno, dicen que dijo y se vuelve complicado, ¿no? Con todo el respeto a la figura de don Justo, ¿no? Pero claro, hay que leerla, si uno va a hablar de Juárez, nosotros somos juaristas, ¿verdad? También de Alamán, por su espíritu nacionalista industrial, ¿no? Que eso los liberales yo creo que les faltó el sentido del desarrollo industrial de la nación por el liberalismo, el libre comercio, etcétera, ¿no? Y, bueno, la maestra aquí además incorpora en los apéndices un estudio minucioso del tratado en inglés y en español. Entonces, nosotros estamos hablando en serio, no estamos jugando, nosotros estamos hablando en serio, ¿no? Y maestra, simplemente como pregunta última, que usted ya lo ha adelantado, afortunadamente, en ese contexto de la guerra de reforma, ¿no? De la guerra civil que usted ya nos decía, me parece que este tratado, el Tratado Maley Ocampo, que obviamente incorpora lo de Tehuantepec, estos pasos comerciales, la alianza militar, pues todo mundo omite lo que ante la debilidad del Estado mexicano y el conflicto entre imperios a escala internacional, México quedó entre esos dos fuegos. Es que esto es tremendo, entre el expansionismo norteamericano y los intentos del imperialismo francés por hacer un dique a los norteamericanos y por asentar su presencia en América. Es que esto se omite. ¿Cómo vamos a omitir al hablar del Tratado Maley Ocampo de esta cuestión internacional? Y es lo que se hace, ¿no? Entonces, esto me parece que es un momento en donde México queda fragilísimo, pero también del lado conservador. Yo quiero aquí subrayar algo que usted nos dice, maestra, que en el caso de Tehuantepec, además hay que recordar, oiga, lo que usted nos recordaba ahora, yo lo había omitido, estaban jugando en las grandes ligas también los sectores reaccionarios, ¿no? Con Metternich, o sea, estaban jugando a las grandes ligas, ¿no? Napoleón III, no era el secretario, no, Metternich, imagínese usted, ¿no? La figura entrañable de la restauración en Europa, ¿no? Y que usted nos recordaba, maestra, en su obra y en sus numerosas conferencias, como la que hizo en el Centro Carso, ¿no? De estudios que tiene la Fundación Slim, usted nos decía que Díaz de Bonilla, que luego funcionó como secretario de Relaciones del gobierno reaccionario, también al enterarse de esto, también dice que hay que darle Tehuantepec a los norteamericanos, que había darle ese paso, ¿no? Esa concesión. ¿Nos puede decir algo al respecto, maestra? Bueno, no fue Díaz de Bonilla, no. Es ese Barandarian. Es Barandarian, el de... Barandarian, sí. Díaz de Bonilla es al que le toca la negociación del Tratado de la Mesilla, que siendo, repito, un personaje conservador, yo reconozco, vamos, porque independientemente de que uno tenga sus, posición también política e ideológica, todas y todos las tenemos, y yo reconozco, así como veo a Lucas Alamán como un estadista, también Díaz de Bonilla hizo la mejor negociación que pudo, que dejó comprometido Tehuantepec, sí, pero conservó Baja California y no movió toda la línea fronteriza a la mitad de los estados del norte.
Entonces, dentro de las circunstancias tan dramáticas, sí quiero hacer este énfasis en que hizo lo mejor que podía haber hecho después de unas dificilísimas negociaciones. Y Barandarian era el representante del gobierno conservador en Estados Unidos, porque les había yo dicho que Estados Unidos, cuando viene la guerra civil, reconocen al gobierno conservador que está adueñado de la capital. Y eso es lo que le argumenta Ocampo. Pues es el gobierno de facto y Ocampo les dice, no, ¿y por qué antes sí reconociste a Juan Álvarez aunque no estaba en la capital? Y bueno, y así empieza a debilitar los argumentos Ocampo. Así se hace en una negociación diplomática. Y la negociación para el Tratado McLean-Ocampo duró un año. Ya McLean estaba harto de estar negociando y es muy interesante lo que escribe. Dice que ni Juárez ni Ocampo son sobornables como Santa Anna. Textualmente lo pone. Y entonces, en todo este escenario, sigue el representante del gobierno conservador en Washington y se entera de todo lo que va a pasar. Se entera, la verdad tenía pues un espionaje ahí impresionante, porque se entera de que la última versión del Tratado McLean-Ocampo no es la que hace Ocampo en Veracruz con McLean. McLean, cansado ya de discutir con Ocampo y que no podía hacer pues que hiciera lo que él quería, pide vacaciones y se va a Washington. Y en Washington se reúne con José María Mata, que era el representante de México, y Miguel Lerdo de Tejada, que estaba buscando un empréstito para poder ganar la guerra. Y entonces, en ese escenario, es cuando le añaden y le ponen y le quitan los productos que se van a incluir en el tratado y demás. Y todo esto, en alguna forma, se filtra y Barandarian le informa a su gobierno. O sea, realmente está haciendo un trabajo diplomático también de primera orden, porque enterarse de todo esto y les dice al gobierno que cambien aquí los que encabezan el gobierno conservador cada rato, quitan a uno, ponen a otro, en fin, pero le avisa a su gobierno conservador que ya se pusieron de acuerdo los liberales del gobierno constitucional de Veracruz con Estados Unidos y que les van a dar, bueno, lo que ya se sabía, pues Tehuantepec estaba comprometido en el artículo 8 del Tratado de la Mesilla y que entonces para que Estados Unidos no vaya a reconocer al gobierno de Juárez, que le den lo que ya estaba comprometido en el artículo 8 del Tratado de la Mesilla, o sea, el paso por Tehuantepec, y que entonces Estados Unidos no reconocerá al gobierno de Juárez. Tremendo. Y maestra, también subrayar realmente porque este punto, pues bueno, el Tratado McLean-Ocampo, pues forzosamente nos convocaba, pero para no abusar, pero usted nos subrayaba que de alguna manera podemos advertir que en efecto, gente como José María Luis Mora, que es como la segunda generación de liberales, ¿no? Considerando a partir de Morelos, ¿no? Que queda muy claro el principio de la soberanía nacional, ¿no? En los sentimientos de la nación. Esta segunda generación de liberalismo que parece que ve como aliado más bien a los Estados Unidos, ¿no? Que creen en el libre comercio, creen que el proteccionismo aplicado a México no sería lo ideal, que es la tesis de don Lucas Alamán. Pues había sectores que sí creían que el Tratado McLean-Ocampo podía servir para dinamizar la economía, ¿no? O sea, porque está la vieja tesis de que igual estaban con el Tratado McLean-Ocampo porque igual no lo aprobaban, pero algunos lo veían como una potenciación de la economía, ¿no? Desde luego, o sea, hay que decirlo, Ocampo sí estaba convencido de firmar el tratado, porque Ocampo había propuesto un tratado de alianza
una alianza militar con Estados Unidos para enfrentar, pues no era cualquier gente, el ejército francés era el ejército invicto. En ese momento Napoleón III era el desideratum de allá, de los países europeos. Entonces, Ocampo propuso hacer una alianza militar. El gobierno de Estados Unidos lo rechazó. Entonces Ocampo veía que con el Tratado Maclean-Ocampo, al que estaba México obligado por el artículo 8 de la Mesilla, tratado aprobado y que surtió efectos, equivaldría a la alianza militar. Y además, con el libre comercio, iban a combatir el contrabando que había en la frontera entre los dos países y a activar la economía. Sí creían en ello. Y sé que lo dijo, maestra, pero para subrayarlo, a mí me parece que dentro de las tendencias de la segunda generación de liberales, la segunda y la tercera generación de liberales, en donde de alguna manera algunos sectores, porque a su vez dentro de las generaciones se pueden identificar sectores, el que le imprime un fuerte carácter nacionalista, patriota, es el presidente Juárez, ¿no? Y lo que usted nos dice, maestra, que no lo aprueba el Senado y cuando se vuelve a traer el tema en Consejo de Ministros, Juárez dice, lo voy a pensar y se niega luego a que se firme. Entonces Juárez sí, bajo esa historiografía conservadora, muy reaccionaria, que quieren empañar, ¿verdad? Malinterpretar la figura de Juárez, que es un gigante en nuestra historia nacional, ¿verdad? Es el conservador del Estado mexicano, quiero decir. O sea, salvó al Estado, la existencia del Estado mexicano, ¿no? Juárez se opone, maestra, entonces, al final. Juárez dice, no, ya no se toca. Y es muy interesante ver que el artículo 89 de nuestra Constitución, fracción 10ª, en donde están los principios de la política exterior de México, no es otra cosa que la doctrina Juárez. Juárez, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿qué escribió? Escribió, con nuestros vecinos, con no ser enemigos basta. Qué frase. O sea, no vamos a ser amigos, pero que por lo menos no seamos enemigos. ¿Y esto por qué? Porque Matías Romero, que estaba ilusionadísimo con Lincoln, con los republicanos y demás, cuando ve que viene la intervención francesa y violan la neutralidad y le venden armas a los franceses para que los franceses acaben con los republicanos mexicanos y no se metan en su guerra de secesión, porque acuérdense que ya también tuvieron su guerra. Entonces Matías Romero dice, no, pues estos no tienen amigos, solo tienen intereses. Y Juárez le contesta, con los vecinos, con que no seamos enemigos, basta. Y luego cuando lo de la intervención francesa y Napoleón III hace un comentario buenísimo. Dice, los lobos no se muerden, se respetan. O sea, diciendo, ya sabemos que pues Estados Unidos no se va a enfrentar al lobo grande de las Tullerías, así le decía a Napoleón III. Oh. Y bueno, pues es cierto. Y él habla de la igualdad de los estados, del respeto a la soberanía, de la no intervención como el pilar de las relaciones internacionales. Toda la doctrina Juárez es retomada por Carranza, tiene su corolario en la doctrina Estrada y está en el artículo 89 de nuestra Constitución. Maestra. Y es la utopía para que vivamos en paz. Maestra, mil gracias. Eso además nos demuestra que cuando se dice, no, también la intervención es en el fondo porque Estados Unidos termina su guerra y confrontará con Francia. Alto, que le venden armas a los franceses. Eso se olvida. Entonces, México queda bajo una posición delicadísima y Juárez no cae, digamos, en el engaño norteamericano. Nunca cree, no va a creer Juárez nunca que Estados Unidos es un aliado. Eso es tremendo. Entonces, vamos, la figura de Juárez es tremenda. Y bueno, a mí me gustaría cerrar, maestra, con
subrayar lo que usted decía del general Cárdenas, ¿no? Otro, a mi juicio, no sé, ¿verdad? Pues otro hombre nacional, otro hombre patriota, Patriota. un patriota, ¿no? Sin duda. El presidente Cárdenas. Y que es curioso, yo le comentaba que deambulando entre los libros, el tema de Tehuantepec aparece de nuevo con Abelardo L. Rodríguez. Me atreví a comentar a la maestra que en este librito, Abelardo Rodríguez fue presidente en los años 30, en el Maximato, pero antes, bueno, un general, había sido en el año 23 comisionado como jefe de la zona militar y caía allí el istmo de Tehuantepec. Empieza a hacer un análisis y bueno, el hombre como militar tremendo, hasta con cartografía hecha, esto es tremendo, ¿no? O sea, eran militares, pese a lo que yo pensaba de Rodríguez, era más bravo de lo que yo creía, maestra. Mire, la carta... No, Rodríguez tiene importancia. No, Él es es bravo. él es el que diseña la educación socialista, por ejemplo. Se Es verdad. con Cárdenas, pero ya está en el plan sexenal que va a elaborarse con Abelardo Rodríguez. No, es bravo el general Rodríguez. Y bueno, él dice, hay que convertir en Tehuantepec, no bajo el régimen federal, sino un territorio que era una figura que existía antes, ¿no? En la organización territorial administrativa del Estado mexicano, que dependía en el fondo del Poder Ejecutivo, ¿no? Y generar ahí un campo militar, incluso de aviación. O sea, ya no está hablando de caballería, ¿no? En los años, no, está hablando de un campo militar, ¿no? Y luego es interesante, con esto yo me callo, maestra, pero para completar el cuadro a nuestra audiencia, lo que usted nos recordaba de Cárdenas, el suprimir ese artículo del viejo tratado sobre la Mesilla, y que cuando estalla la guerra, es Ávila Camacho presidente, genera, cuando Estados Unidos le declara la guerra a los japoneses y a las fuerzas del eje, el general Ávila Camacho genera dos megaregiones militares, la del Pacífico, la del Golfo, y la del Pacífico se le encarga al general Cárdenas, a un expresidente de la República y general. Y la del Golfo, se la da al general Abelardo Rodríguez, otro expresidente y general, ¿no? Me parece a mí esa es la talla de nuestros generales y de aquella vieja clase dirigente, ¿no? Que hoy no se ve, maestro. Así es, que decía un historiador, pues inglés, conservador, pero buen historiador, que en las crisis los individuos y los pueblos solamente tienen dos posibilidades: o desaparecen o salen fortalecidos. Y México salió fortalecido de la Revolución Mexicana, y por eso esos personajes que usted está mencionando. La conclusión sería leer una de las citas que la maestra retoma en este libro. Hay que leer esta biografía de Juárez, de verdad. Es muy importante porque nos da esa escala internacional. No es ni el relato mitológico ni la apología, pues, cursilenta. No, es una obra. No, y aparte, perdón, maestra, pero es que me emociono. Cuando Juárez cuenta, que le escribe a Santa Cilia, que se vuelve a reelegir porque sabe que Díaz puede derrotar a Lerdo en las elecciones y por eso él se reelige. ¡Qué visión! Y que no quería el militarismo. ¡Qué visión! Esos son los... Y otra cosa muy importante, Axel, la Constitución de 57 no prohibía la reelección. Totalmente. Porque la gente luego dice, qué barbaridad, otra vez la narrativa de los antijuaristas que no le perdonan a Juárez, sobre todo pues las personas que están bajo, digamos, la influencia de la iglesia mayoritaria de nuestro país, no le perdonan a Juárez el haber sacado adelante la Constitución de 57 y las leyes de reforma y demás. Y el tema es muy importante porque Juárez respetaba al catolicismo, pero estaba en contra del clericalismo, que es otra cosa, es la utilización de la calidad sacerdotal para hacer política. Entonces, pues sí, es importante tener eso presente en nuestro tiempo también. Y mire, usted recupera esta cita del presidente Juárez. Mira, aquí tenemos parte de los tomos que don Jorge Letamaño compiló. Obra fundamental. Es fundamental. 15 tomos, entonces, claro, cuando se empiezan a hablar de Juárez, bueno, pues
Pero tendrán que revisar eso, maestra. Claro, claro. Usted retoma esta fórmula del presidente Juárez. Las naciones tienen que luchar hasta salvarse o sucumbir. Y de Ocampo usted el derecho. inicia la obra diciendo, más allá de la prudencia está la temeridad, más acá la cobardía. Así es. Eso los que están ahora en la conducción del Estado mexicano, a ver si lo recuerdan. Más Sí. acá la cobardía. Así es. Maestra, mil gracias. Ha sido un gusto platicar con usted, Axel. Un abrazo y lo felicito por difundir la historia que nos constituye, porque ello siempre nos da luces para entender nuestro presente y actuar en él. Y si ubicamos algo, es gracias también a usted, maestra. Yo lo No, dije, lo digo yo ahora públicamente, yo crecí con la maestra. Yo tendría 12, 13 años, ¿no? Gracias a la educación primaria nacionalista que quedaba de herencia de nuestra revolución, de nuestro régimen postrevolucionario, que se nos educaba en el nacionalismo, en el respeto a la figura del presidente Juárez. Yo intenté, claro, uno en plan dialéctico revisa todo, ¿no? Entonces, tratamos el campo, la visión, la historiografía reaccionaria, y al escuchar a la maestra, pues ella nos vigorizaba en esos momentos durante todo este periodo. Han pasado 15 años que yo, la primera vez que entro en contacto personal, pero hace 15 años que sigo a la maestra, pues colecciono sus obras. Yo crecí con usted, maestra. Muchas gracias, Axel, de verdad. No, nos estimula para seguir trabajando. Usted fortaleció nuestro espíritu juarista y nacional, se lo digo así. Muy bien, pues. Nos impactaba a los 13, 14 años decir y escuchar lo que nos decía. Muchísimas gracias. Y acuérdense, en los grandes momentos o sucumbimos o salimos fortalecidos. Así es que yo estoy muy optimista por ver a jóvenes brillantes como usted, maestra, que van a tomar la estafeta y que vamos a salir adelante. Maestra. Bueno, por lo tanto, que sepa los intervencionistas y el gobierno que hay mexicanos que sabemos lo que son capaces de hacer, que hemos estudiado o tratamos de estudiar esto en detalle y que vamos a defender el país. Así es. Maestra, mil gracias. Un gran gusto. Hasta pronto.